El sol de mediodía caía como plomo fundido sobre la carretera Thika, a las afueras de Nairobi. El asfalto agrietado irradiaba ondas de calor que distorsionaban el horizonte, donde las torres del centro financiero de la ciudad parecían espejismos en medio de la bruma. A ambos lados de la carretera, los matatus, esos minibuses coloridos que son el alma del transporte público keniano, pasaban veloces levantando nubes de polvo rojizo que se mezclaban con el humo de los tubos de escape. Amara Kimati caminaba con dificultad por el estrecho borde de la carretera, una mano sosteniendo su vientre de 8 meses de embarazo y la otra protegiéndose los ojos del sol despiadado. Su vestido de algodón floreado, desteñido por incontables lavados, se pegaba a su cuerpo por el sudor. Sus chanclas de goma, remendadas con alambre en varios puntos, levantaban pequeñas nubes de polvo a cada paso. En su espalda cargaba una bolsa de yute llena de mangos que había recogido del árbol en el terreno de su vecina, esperando venderlos en el mercado de Githurai para conseguir algo de dinero para la cena. Había tomado ese camino porque el matatu costaba 80 chelines que no tenía. Cada chelín contaba ahora. Su marido, David, había perdido su trabajo como guardia de seguridad hacía 4 meses, cuando la empresa para la que trabajaba quebró sin pagar los salarios pendientes. Desde entonces sobrevivían con trabajos ocasionales, él cargando sacos en el mercado de Wakulima cuando había suerte, ella lavando ropa ajena o vendiendo lo que pudiera encontrar. El alquiler de su cuarto en el barrio de Huruma estaba atrasado 2 meses, y su casero, un hombre de poca paciencia, había amenazado con echarlos a la calle. El bebé pateó fuerte, haciéndola detenerse. Amara respiró hondo, sintiendo cómo el pequeño se movía dentro de ella. Una mezcla de amor y terror la invadió. ¿Cómo iban a cuidar de este niño? Ni siquiera tenían dinero para las consultas prenatales regulares. La última vez que había ido a la clínica del gobierno, la enfermera le había advertido sobre su presión arterial y le había recomendado más descanso y mejor alimentación. Amara había sonreído amargamente. ¿Descanso? ¿Mejor alimentación? Esas eran palabras de otro mundo, un mundo al que ella no pertenecía. Fue entonces cuando escuchó el ruido. Un Mercedes-Benz clase S negro, del tipo que Amara solo había visto en revistas o en la televisión de las tiendas del centro, estaba detenido en el arcén, a unos 100 metros adelante. El capó estaba levantado y una columna de vapor blanco se elevaba hacia el cielo implacable. Un hombre vestido con un traje gris impecable, completamente fuera de lugar en ese paisaje polvoriento, estaba de pie junto al vehículo, hablando acaloradamente por su teléfono móvil. Mientras Amara se acercaba, pudo escuchar fragmentos de la conversación del hombre. «No me importa qué tengas que hacer. Necesito ese contrato firmado hoy. La reunión con los inversores sudafricanos es en 2 horas». 2 horas, ¿entiendes? Su voz era tensa, autoritaria. «¿La grúa? ¿Me estás diciendo que la grúa tardará 40 minutos? ¿Tienes idea de cuánto dinero estoy perdiendo cada minuto que paso aquí?» El hombre, que tendría unos 45 años, tenía el rostro brillante de sudor a pesar del aire acondicionado que había disfrutado minutos antes. Su cabello, cuidadosamente peinado hacia atrás, comenzaba a despeinarse con el viento caliente. Sus zapatos italianos, que probablemente costaban más que todo lo que Amara poseía, estaban cubiertos de polvo rojo. Cuando Amara pasó junto a él, sus miradas se encontraron por un instante. Ella vio frustración y desesperación en sus ojos, emociones que reconoció porque las había sentido tantas veces. Él vio a una mujer embarazada, claramente pobre, con una bolsa de frutas en la espalda, y rápidamente apartó la vista, como si ella fuera invisible. Amara siguió caminando, pero algo la hizo detenerse. Tal vez fue la expresión en el rostro del hombre, que por un momento parecía tan perdido como ella se sentía a menudo.
Tal vez fue el recuerdo de su padre, que siempre le decía: Amara, nuestra riqueza no está en los chelines que tenemos, sino en la bondad que compartimos. O tal vez fue simplemente el instinto de una futura madre que reconocía cuando alguien necesitaba ayuda, sin importar cuán rico o importante pareciera. Se giró y caminó hacia él. Meshimiwa, dijo ella en suajili, usando el término de respeto para un hombre de estatus. El hombre levantó la vista de su teléfono, sorprendido. «Perdone, señor, pero ¿puedo ver su coche?» El hombre la miró con una mezcla de incredulidad y irritación. «¿Qué? No, escucha, estoy ocupado». «Por favor», insistió Amara, dejando su bolsa de mangos en el suelo con cuidado. «Mi hermano trabajaba en un taller mecánico en Islik. Me enseñó algunas cosas. Tal vez pueda ayudar». El hombre, cuyo nombre era James Mwangi, la miró con escepticismo. Era uno de los empresarios más exitosos de Mindos, Kenia Oriental, dueño de una cadena de hoteles y resorts que se extendía por 3 países. Había construido su imperio desde cero, comenzando con un pequeño restaurante en Mombasa 30 años atrás. Ahora, su nombre aparecía regularmente en las páginas de negocios del Daily Nation. Estaba acostumbrado a que la gente hiciera lo que él decía, cuando lo decía, pero ahora estaba varado en una carretera polvorienta, perdiendo minutos preciosos, y la grúa tardaría eternamente en llegar. La reunión con los inversores sudafricanos era crucial. Llevaba meses negociando ese acuerdo que abriría sus hoteles al mercado del sur de África. Si la perdía, todo ese trabajo se iría por el desagüe. «Está bien», dijo finalmente, más por desesperación que por convicción. «Pero rápido». Amara se acercó al motor humeante. El vapor había disminuido un poco, pero el olor a refrigerante quemado era fuerte. Se inclinó con dificultad debido a su embarazo, examinando cuidadosamente. Sus manos, curtidas por el trabajo duro, se movieron con confianza sorprendente. «La manguera superior del radiador está rota», dijo después de un momento, «y el nivel de refrigerante está bajo. Por eso se sobrecalentó». James la miró con renovado interés. «¿Puedes arreglarlo?» «Puedo hacer una reparación temporal», respondió Amara. «No durará para siempre, pero lo llevará hasta la ciudad. Necesito algo para sellar la fuga. Y agua». James abrió el maletero y sacó su botella de agua mineral, Evian, que había comprado esa mañana en el aeropuerto de regreso de Dubái. Costaba 500 chelines, más de lo que Amara gastaba en comida en 3 días. Ella la tomó sin decir nada. «Para sellar la fuga», murmuró Amara pensando. Luego, para sorpresa de James, sacó un mango de su bolsa, lo partió con sus manos y extrajo el jugo pegajoso de la pulpa. El jugo de mango, cuando se mezcla con tierra y se deja secar un poco, puede hacer un sello temporal, explicó, viendo su expresión confundida. «Mi hermano lo hacía en 1900. Emergencias». Durante los siguientes 20 minutos, mientras el sol seguía su camino implacable por el cielo, Amara trabajó. Mezcló el jugo de mango con tierra roja del borde de la carretera, creando una pasta espesa. Con cuidado, selló la grieta en la manguera del radiador. Luego, vertió el agua cara en el depósito de refrigerante, esperando que el motor se enfriara lo suficiente. James la observaba en silencio, su teléfono olvidado en su mano. Había algo en la determinación de esta mujer, en la forma en que trabajaba a pesar del calor sofocante y su avanzado embarazo, que lo conmovió de una manera que no había experimentado en años. En su mundo de contratos de millones y reuniones en salas con aire acondicionado, había olvidado que existían personas como ella, personas que luchaban cada día simplemente para sobrevivir. «Listo», dijo finalmente Amara, limpiándose las manos en su vestido. «Puede encender el motor, pero conduzca despacio. Y llévelo a un mecánico de verdad en cuanto llegue a la ciudad». James giró la llave. El motor tosió una vez, 2 veces, y luego cobró vida con un ronroneo suave.
El indicador de temperatura comenzó a bajar lentamente. Una sonrisa de alivio se extendió por su rostro. «Funciona», dijo, casi con incredulidad. «Realmente funciona». Se volvió hacia Amara, quien estaba recogiendo su bolsa de mangos, claramente lista para continuar su camino. Por primera vez en mucho tiempo, James Mwangi no sabía qué decir. Esta mujer embarazada, claramente, pobre, acababa de resolver su problema cuando todos sus contactos y recursos habían fallado. Buscó en su billetera y sacó varios billetes. «Por favor, toma esto», dijo, ofreciéndole 5.000 chelines. Amara miró el dinero. Era más de lo que ganaba en un mes bueno. Podría pagar el alquiler atrasado, comprar comida, tal vez incluso ir al médico. Pero había algo en la forma en que él lo ofrecía, como si estuviera comprando su ayuda en lugar de agradecerla, que la incomodó. «No lo hice por dinero». «Emeshimiwa», dijo suavemente, «lo hice porque necesitaba ayuda. Todos necesitamos ayuda a veces». James bajó la mano sorprendido. «Pero claramente podrías usar el dinero». «Podría», admitió Amara, «pero si acepto su dinero, convierte un acto de bondad en una transacción. Y yo no quiero eso». Hizo una pausa, su mano descansando protectoramente sobre su vientre. «Quiero que mi hijo nazca en un mundo donde la gente se ayuda porque es lo correcto, no porque esperen algo a cambio». Antes de que James pudiera responder, Amara continuó caminando por la carretera, su figura pequeña, alejándose bajo el sol despiadado, la bolsa de mangos en su espalda balanceándose con cada paso. James se quedó de pie junto a su Mercedes reparado, viendo cómo se alejaba. Algo había cambiado en esos minutos, algo en su interior, en la forma en que veía el mundo, se había movido, como una piedra desplazada de un lugar donde había estado por demasiado tiempo. Subió a su coche y condujo lentamente hacia Nairobi, pero su mente no estaba en la reunión con los inversores sudafricanos. Estaba en una mujer embarazada que había rechazado 5.000 chelines porque valoraba la bondad más que el dinero. Y mientras conducía, una decisión comenzó a formarse en su mente. 2 días después, James Mwangi estaba sentado en su oficina en la planta 14 del edificio Lonro, en Upper Hill, mirando por la ventana panorámica hacia la ciudad que se extendía bajo él. La reunión con los inversores sudafricanos había sido un éxito. El contrato estaba firmado, sellado y guardado en su caja fuerte. Debería estar celebrando, planificando la expansión, pensando en las ganancias que vendrían. En cambio, no podía dejar de pensar en Amara. Su secretaria Rose entró con una pila de documentos para firmar. «Señor Mwangi, aquí están los contratos de los nuevos proveedores y...» «Rose», la interrumpió James, «necesito que encuentres a alguien para mí». Rose levantó la vista, sorprendida. En los 10 años que llevaba trabajando para él, James Mwangi nunca le había pedido que buscara a una persona. «Una mujer», continuó James, girando su silla para mirar a Rose. Embarazada, probablemente en su 8º mes. Llevaba un vestido floreado y una bolsa de mangos. La vi en la carretera Thika, cerca de Githurai. «Señor, eso es muy poca información», dijo Rose con cautela. «Hay cientos de mujeres que podrían...» «Ella me ayudó», dijo James simplemente. «Y yo necesito encontrarla». Rose conocía esa expresión en el rostro de su jefe. Era la misma expresión que tenía cuando decidía algo y nada lo haría cambiar de opinión. Asintió. «Lo intentaré, señor». Mientras tanto, en el abarrotado barrio de Guruma, al otro lado de la ciudad, Amara estaba sentada en el único mueble de su pequeña habitación, un colchón delgado sobre el suelo de cemento. Su marido, David, estaba sentado a su lado, su cabeza entre sus manos. 3.800 chelines, murmuró David. «Es todo lo que pude conseguir esta semana. No es suficiente para el alquiler, Amara. No es ni la mitad de lo que debemos». La habitación que alquilaban medía apenas 3 metros por 3.
Las paredes de chapa ondulada dejaban pasar el frío de la noche y el calor del día. Una cortina raída separaba su área de dormir de la pequeña esquina donde cocinaban en un hornillo de queroseno. El baño era compartido con otras 20 familias en el pasillo y el agua corría solo 2 horas por la mañana y 2 por la noche. Pero era su hogar y estaban a punto de perderlo. «Mañana viene el casero», continuó David, su voz quebrándose. «Dijo que si no tenemos todo el dinero nos echa. Amara, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? El bebé nacerá en menos de un mes». Amara tomó la mano de su marido. David era un buen hombre, un hombre que trabajaba duro, que la amaba, que haría cualquier cosa por su familia. No era su culpa que el trabajo fuera escaso, que la economía fuera difícil, que la vida fuera tan injusta a veces. «Encontraremos una manera», dijo. Ella, aunque por dentro sentía el mismo miedo que veía en los ojos de él. «Siempre lo hacemos». Esa noche, mientras David dormía inquieto a su lado, Amara pensó en el hombre del Mercedes. Se preguntó si habría llegado a tiempo a su importante reunión, si su reparación temporal había funcionado el tiempo suficiente. Por un breve momento, se permitió imaginar cómo habría sido su vida si hubiera aceptado ese dinero. 5,000 chelines. Habrían pagado el alquiler, comprado comida, guardado algo para cuando naciera el bebé. Pero incluso ahora, sin saber cómo pagarían el alquiler del día siguiente, no se arrepentía de su decisión. Su padre le había enseñado que algunas cosas valían más que el dinero. La dignidad, la bondad, la capacidad de dormir por la noche sabiendo que habías hecho lo correcto. Lo que Amara no sabía era que, en ese mismo momento, James Mwangi tampoco podía dormir. Estaba sentado en la terraza de su mansión en Karen, uno de los barrios más exclusivos de Nairobi, con un vaso de whisky escocés de 20 años sin tocar en su mano. Su esposa, Catherine, había fallecido de cáncer 5 años atrás, y desde entonces la enorme casa se sentía vacía a pesar de estar llena de cosas caras. Sus 2 hijos adultos vivían en el extranjero. Samuel en Londres, trabajando para una firma de inversiones, y Grace en Toronto, casada con un médico canadiense. Lo llamaban ocasionalmente, pero las conversaciones eran breves, superficiales. Hablaban de negocios, del clima, de nada importante. James había pasado 30 años construyendo su imperio. Había trabajado 18 horas al día. Había sacrificado tiempo con su familia. Había tomado riesgos que hubieran destrozado a hombres más débiles. Y había ganado. Tenía dinero, poder, respeto. Pero mientras miraba su reflejo en el vaso de whisky, se preguntó, ¿a qué costo? Catherine le había advertido años atrás, cuando los niños aún eran pequeños. «James, el dinero no puede comprar el tiempo perdido», le había dicho. «Nuestros hijos no te recordarán por tus hoteles, te recordarán por si estuviste ahí para ellos o no». Él no había escuchado. Siempre había otra reunión, otro contrato, otro negocio que cerrar. Y ahora los niños se habían ido. Catherine se había ido, y él estaba solo en una casa de 6 habitaciones, rodeado de lujos, pero sintiéndose vacío. Y luego había conocido a Amara, una mujer que no tenía nada, pero que había dado libremente, que había rechazado dinero que claramente necesitaba porque valoraba algo más, que caminaba kilómetros bajo el sol implacable, embarazada y cargada, pero que aún tenía bondad para dar a un extraño. Ella le había mostrado, en esos breves minutos junto a la carretera, algo que había olvidado, que el valor de una persona no se mide en chelines y centavos, sino en el contenido de su corazón. A la mañana siguiente, James llamó a Rose a su oficina. ¿Algún progreso? Rose sonrió. Señor, creo que la he encontrado. Contraté a un investigador privado. Fue a Githurai y preguntó por una mujer embarazada que vende mangos.
Varias personas mencionaron a alguien que encaja con la descripción. Su nombre es Amara Kimathi. Vive en Huruma con su esposo. James sintió una mezcla de alivio y aprehensión. «Dame la dirección». «Señor, con todo respeto», dijo Rose con cautela. «Huruma no es el tipo de lugar que usted normalmente...» «Dame la dirección, Rose». 3 horas después, el Mercedes negro de James Mwangi entraba en las estrechas calles de Huruma, un contraste chocante con el paisaje de chozas de chapa y calles sin pavimentar. Los niños corrían tras el coche, gritando emocionados. Los vendedores ambulantes se detenían a mirar. Era evidente que coches como ese rara vez aparecían por este barrio. James encontró la dirección y llamó a la puerta de chapa que servía de entrada. Fue David quien abrió, su expresión cambiando rápidamente de curiosidad a sospecha. «¿Sí?», preguntó David con cautela. «Estoy buscando a Amara». «Kimathi», dijo James. «Soy James Mwangi. Ella me ayudó hace unos días con mi coche». David lo miró durante un largo momento. Luego se volvió hacia el interior de la habitación. «Amara, hay alguien aquí para verte». Amara apareció en la puerta, secándose las manos en un paño. Cuando vio a James, sus ojos se abrieron con sorpresa. «Usted, el señor del Mercedes». «Por favor», dijo James, sintiéndose repentinamente incómodo bajo sus miradas. «¿Podemos hablar?» Pasaron a la pequeña habitación. Miró alrededor, tratando de no mostrar su shock ante las condiciones en las que vivían. Era más pequeño que su vestidor en Karen. No había muebles reales, solo el colchón, algunas cajas apiladas que servían como mesa y la ropa colgada en ganchos en la pared. «¿Cómo me encontró?», preguntó Amara, sentándose cuidadosamente en el colchón. «Contraté a alguien para que la buscara», admitió James. «Necesitaba encontrarla. Necesitaba agradecerle apropiadamente». «Ya se lo dije». «No necesito», comenzó Amara. «Por favor, escúcheme», interrumpió James, levantando una mano. «No he venido a darle dinero, aunque Dios sabe que lo necesita». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «He venido a ofrecerle algo diferente. Un trabajo». David y Amara intercambiaron miradas. «¿Un trabajo?», preguntó David con escepticismo. «¿Qué tipo de trabajo?» «Trabajo para ustedes dos», explicó James. «David, tengo una flota de vehículos para mis hoteles. Necesito choferes confiables. Y Amara, una vez que el bebé nazca y estés lista, tengo varios puestos disponibles, en recepción, en administración, en gestión de propiedades». Se inclinó hacia adelante. «Pero esto no es caridad. Espero que trabajen duro. Mis estándares son altos. Pero les prometo salarios justos, beneficios de salud y una oportunidad real de construir una vida mejor». Amara y David se miraron nuevamente, sin decir nada, pero comunicándose de esa manera que solo las parejas que han pasado por dificultades juntas pueden hacerlo. «¿Por qué?», preguntó finalmente Amara. «¿Por qué hacer esto por nosotros?» James respiró profundamente. «Porque usted me recordó algo que había olvidado. Hace 30 años yo era como ustedes. Dormía en una habitación no muy diferente a esta en Mombasa. Trabajaba 18 horas al día en un restaurante que apenas se mantenía a flote. Y un día, un hombre rico vino a comer. Yo cometí un error con su pedido y esperaba que me despidieran». James sonrió ante el recuerdo. «Pero en lugar de eso, él se sentó conmigo y me preguntó sobre mi vida, mis sueños, y cuando terminó, me ofreció un préstamo sin intereses para expandir mi negocio. Me dijo, el dinero es solo papel si no se usa para cambiar vidas». «¿Y lo pagó?», preguntó David. «Cada chelín», asintió James. «Y cuando lo hice, él me dijo algo que nunca olvidé. No me pagues a mí, paga hacia adelante. He tenido éxito más allá de mis sueños más salvajes, pero en algún lugar del camino olvidé esa lección. Olvidé pagar hacia adelante». Miró directamente a Amara. «Usted me la recordó». Hubo un largo silencio en la pequeña habitación.
Afuera, los sonidos del barrio continuaban, niños jugando, vendedores pregonando sus mercancías, música de radio sonando desde alguna ventana abierta. «Hay una condición», dijo finalmente Amara. James levantó una ceja. «¿Cuál? Si hacemos esto, si aceptamos su oferta, no es porque nos deba algo, es porque nos está dando una oportunidad de ganárnoslo. Trabajaremos más duro que cualquiera. Seremos empleados de los que pueda estar orgulloso, pero no queremos caridad, queremos dignidad». Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de James. Trato hecho. Se dieron la mano, sellando un acuerdo que cambiaría ambas vidas de maneras que ninguno de ellos podía imaginar aún. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de cambios para Amara y David. James les había conseguido una vivienda temporal mejor en Islay, mientras ahorraban para algo más permanente. No era, pero tenía 2 habitaciones, un baño privado y ventanas con vidrio real. Para ellos, se sentía como un palacio. David había comenzado a trabajar como chofer en la flota de hoteles de James. Al principio, los otros choferes, que llevaban años en la empresa, lo miraban con sospecha. «El favorito del jefe», murmuraban cuando pasaba. Pero David llegaba 1 hora antes que todos. Se quedaba hasta que el último vehículo estuviera revisado, y trataba cada coche como si fuera suyo. Lentamente, regañadientes ganó su respeto. 2 semanas después de su encuentro con James, Amara dio a luz a un hermoso bebé, un niño al que llamaron Jabari, que significa el valiente en suajili. El parto fue en el hospital privado Aga Khan, pagado completamente por el seguro médico que James había organizado para ellos. Amara lloró cuando la enfermera le entregó a su hijo, no solo de alegría, sino de alivio. Todos los miedos sobre dar a luz sin atención médica adecuada. Todos los terrores nocturnos sobre perder a su bebé como habían perdido a su primer hijo años atrás, debido a complicaciones evitables. Todo eso se evaporó cuando sostuvo a Jabari en sus brazos. James vino a visitarlos al hospital, trayendo regalos, ropa de bebé, mantas, juguetes. Pero el regalo más significativo fue una cuenta de ahorros que había abierto a nombre de Jabari, con 50,000 chelines como depósito inicial. «Para su educación», explicó James, sosteniendo torpemente al bebé. Había pasado tanto tiempo desde que había sostenido a sus propios hijos cuando eran bebés. «Para que tenga oportunidades». Amara tomó su mano. «Gracias, Meshimiwa. No solo por esto, sino por creer en nosotros». Pero no todo era fácil. 3 meses después del nacimiento de Jabari, cuando Amara estaba lista para empezar a trabajar, James le ofreció un puesto como asistente en el Departamento de Recursos Humanos de la oficina central. El salario era generoso según los estándares kenianos, 60,000 chelines al mes, más que suficiente para vivir con dignidad. Sin embargo, desde el primer día, Amara enfrentó resistencia. Su jefa inmediata, Elizabeth Wambui, era una mujer de 50 años que había trabajado en la empresa durante 20 años, ascendiendo lentamente desde secretaria hasta jefa de recursos humanos. Era eficiente, dedicada y profundamente resentida de que James hubiera contratado a Amara sin consultarle. «Entonces eres la protegida del señor Mwangi», dijo Elizabeth el primer día de Amara. Su tono cortés pero frío. Interesante que alguien sin experiencia en recursos humanos, sin educación universitaria, de repente aparezca en este puesto. Amara sintió que sus mejillas se enrojecían. «Estoy aquí para aprender, señora Wambui, y para trabajar duro». «Ya veremos», respondió Elizabeth, entregándole una pila de archivos. «Necesito que estos 200 expedientes de empleados sean digitalizados para el fin de semana. ¿Crees que puedes manejar eso?» Era viernes por la tarde. El fin de semana.
Comenzaba en unas horas. Era una tarea imposible y ambas lo sabían, pero Amara asintió. Lo haré. Trabajó hasta las 11 de la noche ese viernes. Volvió el sábado temprano, trayendo a Jabari con ella porque no podían pagar una niñera. Lo puso en una improvisada cuna, hecha con una caja de cartón y cobijas, mientras ella escaneaba documento tras documento. El domingo por la noche tenía los ojos rojos e hinchados, las manos le dolían de escribir, y cada parte de su cuerpo anhelaba dormir. Pero los 200 expedientes estaban digitalizados. El lunes por la mañana dejó el informe completo en el escritorio de Elizabeth. Su jefa lo miró con sorpresa mal disimulada, luego con algo que podría haber sido respeto reacio. «Bien», dijo Elizabeth secamente. «Aquí hay más». Los siguientes meses establecieron un patrón. Elizabeth le daba a Amara las tareas más difíciles, las más tediosas, las que requerían quedarse hasta tarde. Amara las completaba todas. Nunca se quejó, nunca pidió ayuda, nunca usó su conexión con James como escudo. Lentamente, muy lentamente, las cosas comenzaron a cambiar. Una tarde, Amara notó un error en el sistema de nómina que habría resultado en que varios empleados recibieran menos de lo que debían. En lugar de ignorarlo, trabajó horas extra para rastrearlo y corregirlo. Cuando Elizabeth se enteró, convocó a Amara a su oficina. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Elizabeth, su tono más suave que nunca. «No era tu trabajo. Nadie te lo habría culpado si no lo hubieras notado». Amara la miró directamente a los ojos. «Señora Wambui, yo sé lo que es esperar un cheque de pago y que no sea suficiente. Sé lo que es no poder pagar el alquiler, no poder comprar comida. Si puedo evitar que eso le suceda a alguien más, ¿cómo podría no hacerlo?». Elizabeth fue silenciosa por un largo momento. «Eres diferente a lo que pensé», admitió finalmente. «Pensé que serías otra recomendación del jefe que no merecía estar aquí. Pero te equivocaste. Trabajas más duro que la mayoría de la gente que tengo aquí». «Gracias, señora», dijo Amara. «Llámame Elizabeth», dijo su jefa, con la primera sonrisa genuina que Amara había visto en su rostro. Mientras tanto, David estaba enfrentando sus propios desafíos. Había sido promovido a supervisor de la flota, responsable de coordinar a todos los choferes y mantener los vehículos en perfectas condiciones. Era un trabajo exigente que requería organización, habilidades de liderazgo y la capacidad de manejar situaciones difíciles. Un día, uno de los vehículos principales se averió cuando debía recoger a invitados VIP del aeropuerto. El chofer asignado entró en pánico, pero David mantuvo la calma. Rápidamente reorganizó la agenda, envió un vehículo de respaldo y él mismo condujo para asegurarse de que los invitados llegaran a tiempo al hotel. James se enteró del incidente y quedó impresionado por cómo David había manejado la crisis. «Ese es el tipo de iniciativa que valoro», le dijo James a David esa noche. «No, esperaste que alguien más resolviera el problema. Lo resolviste tú mismo». Pero no todo el mundo estaba contento con el rápido ascenso de David y Amara. Había rumores en la empresa. Algunos empleados susurraban que Amara y David solo estaban ahí porque el jefe tenía debilidad por ellos, que no habían ganado sus posiciones. Las cosas llegaron a un punto crítico durante una reunión de toda la empresa. James había anunciado que David sería promovido a gerente de operaciones de transporte, un puesto de alto nivel que incluiría supervisión de todas las operaciones de transporte en los 3 países donde operaba la compañía. Un empleado senior, Moses Ochieng, quien había esperado esa promoción, se puso de pie en medio de la reunión. «Señor Mwangi, con todo respeto, creo que esta promoción es precipitada. David ha estado con nosotros solo 9 meses. Hay personas aquí con años de experiencia que...» «Moses», interrumpió James con calma pero firmeza, «entiendo tu frustración, pero esta decisión no se basa en antigüedad.
se basa en mérito. David ha demostrado repetidamente su capacidad, su iniciativa y su dedicación. Ha reducido los costos de mantenimiento en un 20%, ha mejorado la eficiencia de la flota y no ha habido un solo retraso desde que asumió como supervisor. James miró alrededor de la sala. En mi empresa premiamos el rendimiento, no el tiempo servido. Cualquiera de ustedes que demuestre el mismo nivel de excelencia recibirá las mismas oportunidades. La sala quedó en silencio. Moses se sentó, su rostro rojo de vergüenza. Después de la reunión, David encontró a James en su oficina. Señor Mwangi, tal vez Moses tiene razón. Tal vez esto es demasiado rápido. James negó con la cabeza. David, déjame contarte algo. Cuando comencé mi empresa, la gente me dijo que era demasiado joven, demasiado inexperto, demasiado ambicioso. Si los hubiera escuchado, aún estaría sirviendo mesas. No aceptes esta promoción porque te la ofrezco. Acéptala porque la has ganado. Y luego demuestra que todos los que dudaron estaban equivocados. David asintió lentamente, sintiendo que su espalda se enderezaba. Lo haré, señor. No lo decepcionaré. Lo sé, dijo James con una sonrisa. Ese es exactamente el motivo por el que elegí. Pero el mayor desafío aún estaba por venir. Una noche, varias semanas después, James recibió una llamada de su hijo Samuel en Londres. Papá, tenemos que hablar, dijo Samuel, su voz tensa. He estado escuchando cosas sobre estas personas que has contratado. ¿Amara y David? ¿Qué pasa con ellos?, preguntó James con cautela. Papá, las redes sociales están hablando de esto. Dicen que tienes favoritos, que estás promoviendo a personas sin calificaciones mientras ignoras a empleados leales. Esto no es bueno para la reputación de la empresa, o para la tuya. Samuel, esas personas ganaron sus posiciones, respondió James, sintiendo que su irritación crecía. Trabajan más duro que cualquiera en... Papá, sé que quieres ayudar a la gente. Es admirable, pero mezclar caridad con negocios es una receta para el desastre. ¿Por qué no simplemente les das dinero y contratas profesionales reales? James sintió como si hubiera sido golpeado. ¿Profesionales reales? Samuel, ¿cuándo te volviste tan... pragmático? Samuel rió sin humor. Aprendí del mejor, papá. Tú me enseñaste que los negocios son negocios. ¿Recuerdas? Era tu frase favorita cuando me perdía mis juegos de fútbol. Cuando faltabas a las funciones escolares. Cuando mamá estaba enferma y tú seguías yendo a reuniones. Los negocios son negocios, decías. La verdad de las palabras de Samuel cortó profundo. James se quedó en silencio, sin saber qué decir. Mira, papá, continuó Samuel, su tono suavizándose, solo estoy tratando de protegerte y proteger la empresa que construiste. Pero si vas a convertir esto en una organización benéfica, no es una organización benéfica, dijo James en voz baja. Es recordar de dónde vine, es pagar hacia adelante, es ser humano, Samuel. Hubo una pausa larga. Te llamaré la próxima semana, papá, dijo finalmente Samuel. Piensa en lo que dije. Después de colgar, James se quedó mirando el teléfono durante mucho tiempo. Las palabras de su hijo resonaban en su mente. Había cometido un error. Estaba dejando que sus emociones nublaran su juicio empresarial. Pero luego pensó en Amara, trabajando hasta altas horas de la noche para asegurarse de que ningún empleado perdiera un chelín de su cheque de pago. Pensó en David, reorganizando toda la operación de transporte desde cero, ahorrando dinero a la empresa mientras mejoraba el servicio. Pensó en cómo habían transformado no solo sus propias vidas, sino que habían inspirado a otros en la empresa a trabajar más duro, a aspirar a más. No, decidió, no había cometido un error. Tal vez por primera vez en mucho tiempo, había hecho algo completamente correcto. 18 meses después del encuentro en la carretera Tika, las cosas habían
cambiado drásticamente para todos los involucrados. Amara había sido promovida a gerente asociada de recursos humanos. Elizabeth Wambury, quien se había convertido en su mentora, además de su jefa, estaba planeando retirarse en un año y había recomendado personalmente a Amara como su sucesora. «Tienes algo que no se puede enseñar», le había dicho Elizabeth. «Empatía. Entiendes a las personas porque has vivido sus luchas». David había revolucionado completamente las operaciones de transporte de la empresa. Su sistema de mantenimiento preventivo había reducido los costos en un 30%. Había negociado mejores contratos con proveedores. Y lo más importante, había creado un programa de capacitación para choferes que reclutaba personas de barrios pobres, les enseñaba habilidades valiosas y les daba oportunidades de carrera. Era, en esencia, un espejo de su propia historia. Pero quizás el cambio más significativo había sido en James mismo. La empresa Mwangi Hotels había lanzado una nueva iniciativa llamada Programa de Oportunidades, que buscaba activamente a personas talentosas de comunidades marginadas. Les proporcionaba capacitación y les daba empleos reales con salarios justos. No era caridad. Cada empleado tenía que cumplir con los mismos estándares altos que cualquier otro, pero se les daba una oportunidad que de otro modo nunca habrían tenido. La historia de Amara y David se había filtrado de alguna manera a los medios. El Daily Nation había publicado un artículo, «De la carretera polvorienta a la sala de juntas, cómo un acto de bondad cambió 2 vidas». Había sido escogido por medios internacionales. De repente, James Mwangi no era solo conocido como un empresario exitoso, sino como alguien que creía en dar oportunidades. Los inversores inicialmente habían estado nerviosos. ¿Esto afectará los beneficios?, habían preguntado. Pero los números hablaban por sí mismos. Los empleados que habían sido contratados a través del programa de oportunidades tenían las tasas de retención más altas, trabajaban con mayor dedicación y generaban ideas innovadoras, precisamente porque entendían las dificultades desde adentro. Una tarde de sábado, 18 meses después de su primer encuentro, James invitó a Amara, David y el pequeño Jabari a su casa en Karen. Era la primera vez que entraban en su propiedad. La mansión los dejó sin aliento. Los jardines se extendían por hectáreas, perfectamente cuidados. La casa tenía más habitaciones de las que podían contar. Había una piscina, una cancha de tenis, incluso un pequeño lago con patos. «Esto es increíble», murmuró Amara, cargando a Jabari, quien ahora tenía 18 meses y estaba fascinado por todo. James los guió a la terraza, donde una mesa estaba preparada con comida. Pero antes de sentarse, les hizo señas para que lo siguieran al interior de la casa, a su estudio privado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías enmarcadas. James joven con Catherine en el día de su boda. Sus hijos cuando eran pequeños. Su primer restaurante en Mombasa. La gran inauguración de su primer hotel. Una línea de tiempo de su vida capturada en imágenes. «Miren esto», dijo James, señalando una fotografía antigua y descolorida en el centro de todo. Mostraba a un joven James, apenas reconocible, de pie junto a un hombre mayor de traje frente a un pequeño edificio. «Ese es el señor Patel», explicó James. «El hombre que me prestó dinero para expandir mi primer restaurante. El hombre que me enseñó que el dinero es solo papel, si no cambia vidas». Sonrió con tristeza. «Murió hace 10 años. Yo estaba en Dubái cerrando un negocio. No llegué a tiempo para su funeral. Es uno de mis mayores arrepentimientos». Se volvió hacia Amara y David. «Durante años construí mi imperio. Gané dinero, poder, respeto, pero en algún lugar del camino olvidé la lección del señor Patel. Olvidé que el éxito no solo se trata de cuánto tienes, sino de cuánto das. Olvidé que somos juzgados no por lo que acumulamos, sino por cómo tratamos a los demás».
Amara, continuó James, su voz emocionada, cuando me ayudaste ese día en la carretera, cuando rechazaste mi dinero porque querías preservar la bondad del acto, me recordaste algo fundamental. Me recordaste quién solía ser antes de que el éxito me hiciera olvidar de dónde venía. Hizo una pausa, recogiendo un sobre grueso de su escritorio. Por eso hoy quiero anunciarles algo. He establecido una fundación. Se llamará la Fundación Amara, nombrada en tu honor. Estará dedicada a proporcionar oportunidades de educación y empleo a personas de comunidades marginadas en toda Kenia Oriental. Amara jadeó, sus ojos llenándose de lágrimas. He comprometido 50 millones de chelines para empezar, continuó James. Y David, quiero que tú dirijas el brazo de capacitación vocacional de la fundación. Nadie entiende mejor que tú lo que se necesita para ayudar a las personas a construir habilidades y carreras. David estaba atónito. Señor Mwangi, yo no sé decir. Di que sí, sonrió James. Di que me ayudarás a pagar hacia adelante, de la misma manera que ustedes dos me ayudaron a recordar lo que realmente importa. Amara se limpió los ojos. ¿Por qué nombrarla en mi honor? Usted es quien está haciendo todo esto. Porque tú me mostraste el camino de regreso, dijo James simplemente. En el mundo de los negocios me enseñaron que mostrar debilidad es un error, que la compasión es una responsabilidad, que el éxito se mide solo en ganancias. Pero tú me recordaste que el verdadero éxito se mide en vidas cambiadas, en bondad compartida, en el legado que dejamos. Salieron a la terraza donde el sol comenzaba a ponerse sobre Nairobi, pintando el cielo de naranjas y rojos. Jabari corría por el césped, riendo con ese abandono perfecto que solo los niños conocen. «Saben», dijo James observando al niño, «el señor Patel me dijo algo una vez. Dijo, James, el dinero que guardamos para nosotros se gasta y se olvida, pero el dinero que invertimos en otros crece y se multiplica a través de las generaciones». No entendí completamente lo que quería decir hasta ahora. «¿Y qué significa?», preguntó David. «Significa que el verdadero legado no es lo que dejamos para nuestros hijos, sino lo que dejamos en ellos, y en todos aquellos cuyas vidas tocamos». James miró a Amara y David. «Ustedes me han dado algo que no puedo comprar, un propósito renovado, una razón para creer que el éxito puede significar algo más que dinero en el banco». Amara tomó la mano de James. «Usted nos dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Nos dio dignidad, no caridad. Nos permitió ganarnos nuestro lugar. Eso es un regalo que nunca olvidaremos. Y ahora», dijo David, «haremos lo mismo por otros. Pagaremos hacia adelante tal como usted nos enseñó». En ese momento, el teléfono de James sonó. Era su hijo Samuel. «Papá», dijo Samuel, su voz diferente a la de su última conversación, menos crítica, más humilde. «Vi el artículo en The Guardian sobre tu fundación, sobre Amara y David. Yo tengo que admitir algo. Al principio pensé que estabas cometiendo un error. Pensé que estabas dejando que las emociones nublaran tu juicio empresarial». «Lo sé», dijo James en voz baja, «pero estaba equivocado, papá. He estado pensando mucho en lo que dijiste sobre ser humano, sobre recordar de dónde vienes, y me di cuenta de algo. He pasado tanto tiempo tratando de ser como tú, el hombre de negocios despiadado, que olvidé que hay otra parte de ti. La parte que construyó un imperio pero que nunca olvidó completamente de dónde venía. La parte que mamá amaba». James sintió que su garganta se apretaba. «Samuel, quiero volver a casa, papá», dijo Samuel. «Quiero ser parte de esto. Quiero aprender a construir algo que sea más que solo ganancias. Quiero que estés orgulloso de mí, por las razones correctas». «Siempre he estado orgulloso de ti, hijo», dijo James, su voz quebrándose. «Siempre». Después de colgar, James silencio por un momento abrumado por la emoción. Su hijo volvía a casa, no solo físicamente, sino en todos los sentidos que importaban. Amara puso su mano en su hombro.
Ve, los círculos se expanden. Un acto de bondad lleva a otro y otro y otro, como ondas en un estanque. Los siguientes meses vieron el lanzamiento de la Fundación Amara. El primer grupo de beneficiarios incluía a 50 jóvenes de Kibera, Mathare y otros barrios pobres de Nairobi. Se les proporcionaba capacitación en 1900 en diversas habilidades: hostelería, mecánica automotriz, tecnología de la información, administración de empresas. Aquellos que completaban el programa tenían empleo garantizado en una de las empresas de James o en empresas asociadas. David dirigía el programa con la misma dedicación que había demostrado en todo lo que hacía. Cada mañana se levantaba temprano y conducía hasta los centros de capacitación, hablando con los estudiantes, compartiendo su propia historia, inspirándolos a creer que ellos también podían cambiar sus vidas. Yo estaba donde ustedes están, les decía, sin trabajo, sin esperanza, preguntándome cómo iba a alimentar a mi familia. Pero alguien me dio una oportunidad. No me dio dinero, no me dio caridad. Me dio la oportunidad de demostrar lo que podía hacer. Y eso hizo toda la diferencia. Amara, mientras tanto, había implementado nuevas políticas en todo el grupo de empresas Mwangi. Programas de bienestar para empleados, mejores beneficios de salud, guarderías en 1900, el lugar para padres trabajadores, horarios flexibles para aquellos con circunstancias difíciles. No eran solo políticas, eran reflejos de su propia experiencia, su comprensión de lo que significaba luchar. Una tarde, un año después del lanzamiento de la fundación, James recibió una visita inesperada. Era Moses Ochieng, el empleado que había cuestionado públicamente la promoción de David. «Señor Mwangi», comenzó Moses incómodo, «vine a disculparme y a agradecerle». James levantó la vista sorprendido. «¿Disculparte? ¿Por qué?» «Por dudar de usted, por dudar de David y Amara». Yo estaba celoso, supongo. Había trabajado duro durante años y sentía que me habían pasado por alto. Moses respiró profundamente. Pero luego vi lo que usted estaba construyendo. Vi cómo David transformó nuestro departamento. Vi cómo las políticas de Amara mejoraron la moral de todos. Y me di cuenta de que no se trataba de antigüedad o favoritismo. Se trataba de encontrar a las personas adecuadas para el trabajo adecuado. «Aprecio que hayas venido, Moses», dijo James. «Hay más», continuó Moses. «Mi sobrino Stephen estaba atrapado en la vida de pandillas en Mathare. Pensé que lo había perdido, pero luego se inscribió en su programa de la fundación. Señor Mwangi acaba de terminar su capacitación en mecánica automotriz. Consiguió un trabajo real, con un salario real. Por primera vez en años tiene esperanza, tiene un futuro». Los ojos de Moses estaban húmedos. «Usted salvó a mi sobrino, salvó a mi familia, así que gracias, y lo siento». Después de que Moses se fuera, James se quedó mirando por la ventana, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Cuánto había cambiado en menos de 2 años. Todo porque una mujer embarazada se había detenido en una carretera polvorienta para ayudar a un extraño. Esa noche, James organizó una cena en su casa. Amara, David y Jabari estaban allí. Samuel había vuelto de Londres y ahora trabajaba con la fundación, trayendo su experiencia financiera para garantizar que creciera de manera sostenible. Elizabeth Wambui estaba allí, ahora completamente retirada, pero aún asesorando a Amara. Incluso Moses y su sobrino Stephen fueron invitados. Mientras se sentaban alrededor de la larga mesa, James se puso de pie para hacer un brindis. «Hace menos de 2 años», comenzó, «estaba varado en una carretera con un coche averiado. Estaba frustrado, impaciente, pensando solo en el dinero que estaba perdiendo, en la reunión que iba a perder». Y luego Amara se detuvo. Miró a Amara, quien sostenía a Jabari en su regazo.
No tenía que hacerlo. Estaba embarazada, agotada, tenía sus propios problemas. Pero se detuvo, me ayudó, y cuando intenté pagarle, rechazó el dinero porque valoraba la bondad más que los chelines. James hizo una pausa, su voz emocionada. Ese momento cambió mi vida. Me recordó quién solía ser, quién quería ser. Me recordó la lección que el señor Patel me había enseñado hace tanto tiempo, que el dinero Papel, si no es cambia solo vidas. Levantó su copa. Así que brindo por Amara, cuya bondad inició todo esto, por David, cuya dedicación ha inspirado a tantos, por todos ustedes en esta mesa, cada uno contribuyendo a algo más grande que nosotros mismos, y por el señor Patel, cuya lección finalmente he aprendido a vivir. Paguen hacia adelante, siempre paguen hacia adelante. Salud, resonó alrededor de la mesa. Mientras comían y conversaban, Chabari se bajó del regazo de su madre y caminó tambaleándose hacia James. El niño levantó los brazos, queriendo ser cargado. James lo levantó y Chabari le dio una sonrisa desdentada. «Sabes, pequeño», susurró James, «tú ni siquiera habías nacido cuando todo esto comenzó, pero de cierta manera fuiste parte de él desde el principio. Eres la razón por la que tu madre estaba en esa carretera ese día. Y ahora, mira todo lo que ha crecido de ese momento». Amara se acercó, parándose junto a James. Juntos miraron hacia el horizonte de Nairobi, las luces de la ciudad parpadeando como estrellas terrestres. «¿Sabe qué es lo más increíble de todo esto?», dijo Amara suavemente. «No es el dinero, ni los trabajos, ni siquiera la fundación. Es que nos recordamos mutuamente lo mejor de nosotros mismos. Usted nos recordó que podíamos aspirar a más, y nosotros le recordamos por qué el éxito debe significar algo más que riqueza personal». «Es un recordatorio que necesitaba», admitió James, «y uno que nunca volveré a olvidar». En ese momento, el teléfono de David sonó. Era uno de los primeros graduados del programa de la fundación, un joven llamado Peter de Quibera. Había conseguido un trabajo como mecánico y ahora estaba llamando para decirle a David que acababa de recibir su primer cheque de pago completo. En el fondo, podían escuchar a la familia de Peter celebrando. David colgó, sus ojos brillantes. «Otro», dijo simplemente, «otra vida cambiada. Y habrá más», dijo James con confianza, «cientos, miles, porque los círculos siguen expandiéndose. Peter ayudará a alguien más algún día, esa persona ayudará a otra, y así continúa». Mientras la noche caía completamente sobre Nairobi, el grupo permaneció en la terraza, compartiendo historias, riendo, planeando el futuro. Habían comenzado como extraños de mundos completamente diferentes. Un millonario en su Mercedes y una mujer embarazada pobre en una carretera polvorienta. Pero la bondad había construido un puente entre esos mundos. Y ese puente había crecido en una red de oportunidades, esperanza y transformación que se extendía más lejos de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Porque al final, eso es lo que hacen los actos simples de bondad. No solo cambian el momento presente, sino que se propagan hacia afuera como ondas en un estanque, tocando vidas que nunca conocerás, en formas que nunca podrás predecir. Y todo comenzó con una mujer que se detuvo a ayudar. Todo comenzó con bondad.